Son las 8:38. Las amenazas que vienen a través de los alimentos, particularmente de la carne de cerdo, son múltiples si es que esta no es tratada y procesada en forma correcta. Triquinosis es uno de los problemas graves que se dan con frecuencia aquí en nuestro medio, pero hay toda una lista de microorganismos y enfermedades de las cuales son vectores los cerdos, estos animales que son parte también, por otra parte, de los platos más típicos, de los platos más relacionados con costumbres y con la cocina cuencana. Actinobacilosis, anthrax, artritis por microplasma, bordetelosis, botulismo, brucelosis, Clostridium perfringens, colitis, etcétera, 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 son enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la carne de cerdo. Y en esta semana se ha reportado por parte de las autoridades una acción que se ha venido reclamando por muchísimo tiempo. Habitantes de la zona sur de la ciudad, de la zona en la cual fue cerrado este camal, conocen de otras 3 instalaciones que funcionan en la misma zona, que a más de el pésimo manejo desde el punto de vista sanitario, del punto de vista ambiental, pues contaminan directamente en 2 de estos casos las aguas de los ríos, significan una gravísima amenaza para la salud de los ciudadanos. Hemos invitado en esta mañana al doctor Romeo Sánchez. Él fue decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, fue también gerente de una importante empresa productora de leche aquí en la ciudad de Cuenca. Tiene una amplia experiencia en este tema y es uno de los ciudadanos que ha venido de alguna manera interactuando, tratando de operativizar con las autoridades el cierre de estos camales, de estas amenazas públicas. Le damos la bienvenida. Doctor Sánchez, quisiéramos ante todo conocer cuál es el estado de situación legal de los camales aquí en la ciudad de Cuenca. Hay un camal municipal. Hace algunos años había, me parece que 2 camales particulares que eran calificados y controlados por las autoridades, y ahora quisiéramos saber cómo está la situación. ¿Hay algún tipo de camal que esté autorizado? ¿Qué pasa con EMURPLAC, que maneja también el camal municipal de la ciudad de Cuenca? ¿Y qué pasa también con esto de los camales clandestinos? Uno de ellos, por lo menos, cerrado en esta semana. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a los oyentes. Realmente la cuestión legislativa y legal de los camales, y según Agrocalidad, que es la rectora por parte del Ministerio de Agricultura, quien controla los camales, en la ciudad de Cuenca solo existe un camal oficial. Esto es el camal municipal o EMURPLAG. Por lo tanto, nosotros podemos decir que no hay otros camales autorizados en la región para faenar cerdos y bovinos. No. Realmente hablo de estas 2 especies, luego les diré por qué. Realmente porque no existen solamente 3 o 10, se quedaron cortos posiblemente, Gustavo. Hay posiblemente unos 40 camales informales. Sí, decía, me refería yo a esta cifra que han sido denunciados por este medio de comunicación a través de mensajes, fotografías, denuncias de oyentes, pero por supuesto es aparentemente solo la punta del iceberg. Correcto, realmente es así, realmente casi un 80% de los, un 80%, escúchame, un 80% de los de porcinos que se faenan fuera del camal son en los camales informales. ¿Por qué hablo de camales informales? Porque no son clandestinos, son los que no se conocen dónde están. Informales son aquellos camales que están funcionando fuera de la ley, pero que conocen perfectamente. Ahora, bajo este régimen... Que conocen perfectamente los ciudadanos conocen perfectamente y las autoridades. Ahora, en este caso quiero hablar muy claramente. Los que están llamados a regular a los camales que procesan esto es Agrocalidad. Agrocalidad es... Aclaremos también este tema, ARCSA, Agrocalidad. Correcto. ¿Cómo se ubica? A ver, Agrocalidad depende del Ministerio de Agricultura y es quien da la autorización de funcionamiento de los camales en todas las regiones del Ecuador. Donde existe un camal
oficial, hablo como el camal municipal, Murplag, ya no puede existir otro camal igual, a menos que esté calificado por agrocalidad. Y hay dos o tres, dos más creo que en el Ecuador, que es de Santo Domingo, ¿no? El camal de una cadena de supermercados, y en Quito otro más. En Cuenca solamente puede trabajar en un plan. Antes era EDCA y antes era otra cadena de embutidos que las empresas cárnicas que existen aquí en la ciudad de Cuenca, la europea, la italiana, Piggy's, etcétera, no cuentan con sus propios camales. Incluso puedo decir muy claramente, porque yo fui también gerente de Murplag, que la italiana y la europea faenan en el camal municipal de Cuenca, ¿no? Y ARCSA depende del Ministerio de Salud, y ARCSA como tal se encarga de controlar y vigilar las condiciones higiénico-sanitarias de los productos de uso y consumo humano en cualquier etapa de su manejo, distribución, transporte, comercialización, que comprende la asociación de medidas preventivas y principios básicos. Entonces, si están haciendo tan buen trabajo, y aplaudo a ARCSA en los restaurantes, por favor dense una vueltita por los mercados para ver qué calidad de carne estamos vendiendo, y sobre todo que abran los frigoríficos, entre comillas, para ver qué carne están guardando ahí los expendedores. Vayamos a uno de los sistemas de control que se deriva del uso del camal municipal. Hay un sello, que no es precisamente un sello de calidad, sí una especie de certificación de que el producto ha sido procesado debidamente. ¿Cómo está funcionando esto? A ver, en el proceso de faenamiento de porcinos existe una cadena, un flujograma, donde existe desde la matanza, ¿no es cierto? Los veterinarios en Murplag hacen una inspección antemortem y postmortem, ¿no? Entonces tenemos un flujograma donde empieza a ver si el animal que va a faenarse está en buenas condiciones higiénicas. Esta cadena, digamos, esta ruta crítica de calidad empieza mucho antes, empieza desde la forma en la que se cría este animal. Exactamente. Entonces no se puede sacrificar animales enfermos, por ejemplo, ¿no? El rato que llega un animal enfermo al camal, ahí sí el camal municipal tiene la autoridad de decomisar y destruir ese Hay un control veterinario inicial. Hay un control veterinario antes del sacrificio. Empieza el sacrificio, viene... Y aquí para ir contrastando, control veterinario que en los otros camales clandestinos, o como se los quiera clasificar, no existe. No, definitivamente no, porque en el camal municipal tiene que haber un veterinario inspector, o 2 o 3 veterinarios inspectores calificados y dados el visto bueno de agrocalidad. Entonces no es posible que en los otros camales existan veterinarios que les pongan, ¿no? El sello no es más que un sello de valedero para que puedan expender ese animal que está apto para el consumo humano. Tanto el sello como el producto ya etiquetado, ¿no es cierto?, que puede ser comercializado en las diferentes partes. Este sello no dice más que ese animal ha sido examinado en el camal municipal desde su origen con los chequeos veterinarios, y luego ha pasado a través del diagrama de flujo de producción con todas las etapas que este tiene. Exactamente. Y se da lugar a muchas tergiversaciones, porque en el año 2012 el Consejo Municipal aprueba una ordenanza. La ordenanza del año 2012... Sí, la tenemos aquí a la mano. Ordenanza, si me permite Romeo, ordenanza que establece las tasas por servicio de rastro y plazas de ganado de la empresa pública municipal de servicio de rastro y plazas de ganado en Murplag EP, en el Cantón Cuenca, publicada en el registro oficial del 16 de mayo de 2012. A esas alturas, entendemos, estaba el doctor Paul Granda como alcalde. Se daban también los primeros pasos, que incluyó la compra de un terreno en la zona de Tarqui para instalar un nuevo camal municipal. Entonces, esta ordenanza, evidentemente, con el paso del tiempo, son 14 años atrás,
que se la emitió habrá quedado de alguna manera desactualizada, imaginamos. Totalmente. Yo hablo de esta ordenanza siempre y hablé siempre que es incompleta e inaplicable. Incompleta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí no se incluye en los valores que se aprueban en la ordenanza el valor de sellaje de ganado porcino en la planta, que se venía cobrando normalmente 2.75. Esto en realidad no debería ponerse en una ordenanza porque el valor del dinero con el tiempo cambia. Deben ser referentes proporciones o simplemente referirse a un reglamento que tiene que ser actualizado por autoridad competente. Pero lo peor de todo es que ponen un valor de un sellaje de ganado porcino en mercados. Y ese sellaje de valor de ganado porcino en mercados da lugar o da beneficios a los introductores de que faenan en los camales que estamos hablando informales. ¿Por qué? Porque el veterinario tendrá que ir a sellar ya el porcino que fue faenado. ¿Bajo qué condiciones higiénicas? ¿Bajo qué supervisión? Entonces tiene que ir a sellar y cobrar además. Cuando en esta ordenanza debía haber dicho claramente cuando dos cosas muy claras: prohibición total de faenar ganado porcino fuera del camal municipal. Prohibición. Fíjese que Loja tiene hace 50 años una ordenanza que prohíbe el sacrificio de ganado porcino fuera del camal municipal de Loja, Caprilosa. Y Cuenca no lo tiene. Y Cuenca no lo tiene. Dos, al momento de entrar en funcionamiento pleno del camal que hablan, no debía haber eliminado ese rubro de sellaje ganado porcino en mercados, no debía estar ahí en la ordenanza. Sí, vemos una serie de datos incongruencias, con una mirada muy rápida de que es un documento demasiado elemental. Entonces, hay observaciones que saltan a la vista, por ejemplo, el hecho de que se utilice en uno de los puntos como referencia libras, cuando el sistema internacional de pesos y medidas es aceptado, se ha firmado las debidas convenciones de Ecuador hace quizá 30 o 40 años. Hablar de libras es hablar de un sistema de medidas que no es el aceptado en Ecuador, por común o coloquial que pueda ser. Se habla también de valor por saco. ¿Valor por saco a qué se refiere? Realmente eso es otra de las fallas, porque no dice saco de 5 kilos, de 10 kilos, de 20 kilos, se habla de un otro de canecas. Esta es una terminología, perdóname, claro, no quiero ser ofensivo, los mercados nos dan mucho bienestar, pero es una terminología de mercado, que está bien para que quizá lo entiendan las personas que expenden en los mercados, pero no es un documento técnico y sigue por el orden valor por caneca. Presupuesto. ¿Qué es una caneca? Claro. ¿Se refiere a una caneca de un determinado tipo, estándar, a alguna medida? No. Realmente un documento demasiado elemental que ha estado en vigencia en la ciudad de Cuenca por 14 años. Así es, Gustavo. Esa es una de las fallas. Por eso yo digo que es incompleto e inaplicable. ¿Por qué razón? Porque el momento que procesan el ganado porcino en el Cámara Municipal ya sale sellado. Entonces, ¿qué caso hay de que vayan a sellar en los mercados? Ya. ¿Para qué hay ese rubro? Otra observación, artículo 10 de la ordenanza. La ordenanza establece la obligatoriedad de todos los introductores imaginamos es la gente los dueños de ese ganado que se va a procesar, de mantener la cadena de frío desde la Emurplag EP hasta los centros de distribución y comercialización, tales como fábricas, mercados, ferias, etcétera. Cadena de frío, para quienes no lo conozcan, es el hecho de que se utilicen vehículos, se utilicen equipos que mantengan a una cierta temperatura, por lo general por debajo de cero, o temperaturas de refrigeración, por lo menos a los productos cárnicos. Esto es algo que cotidianamente comprobamos que no se cumple. No sabemos si vienen de Emurplag o no estos productos, o son parte de este movimiento clandestino de productos en la ciudad de Cuenca, pero es muy común ver una camioneta abierta en condiciones que son absolutamente antitécnicas, que no se permitirían en ninguna parte del mundo, circulando por la ciudad de Cuenca. En gran parte de lo que veo circulando por la ciudad de Cuenca procede de los camales informales. Gran parte, yo sí puedo decir gran parte del ganado porcino que se faena en un plag va en camiones refrigerados, o por lo menos cajones cerrados
donde no puede haber contaminación, y como es corto el traslado, se puede llegar en buen estado. Pero, por ejemplo... Sin refrigeración. Sin refrigeración, ¿no? Pero salen de cámaras frigoríficas con una temperatura baja, que no va a cambiar mucho hasta llegar a los mercados. Pero en todo caso debería, esa es la norma. La norma que pide Agrocalidad. Debería ir en camales, en furgones refrigerados. Bien, hay otro aspecto. Estos camales, como hemos señalado, por lo menos una decena de ellos han sido objeto de denuncias formales a las autoridades y múltiples denuncias a través de los medios de comunicación. Varios de ellos han sido cerrados, pero la sorpresa es que a los pocos días se abren nuevamente, cometiendo infracciones por razones por las que han sido cerrados, que son realmente un atentado a la salud pública en el sentido de la palabra. ¿Y cuáles son las sanciones que contempla esta ordenanza? Dice, en caso de incumplimiento, bueno, esto se refiere solamente a la cadena de frío, no hemos encontrado otro artículo o acápite que señale de ordenanzas para quienes incumplen totalmente con la normativa. Dice, en caso de incumplimiento serán sancionados con un 10% del salario unificado por primera vez, una multa ridícula. Solamente contrastemos con lo que se cobra a los ciudadanos por un mal estacionamiento. En caso de reincidencia, con un salario básico unificado. Reincidencia debería ser una clausura definitiva de este sitio clandestino, y en caso de incumplir una tercera vez, con 5 salarios básicos. Sanciones absolutamente ridículas que no guardan proporción con la dimensión de estas amenazas a la salud pública. Y lo que está usted leyendo, Gustavo, tiene toda la razón, pero otra cosa, y vuelvo a recalcar, vuelvo a insistir que esa ordenanza es inaplicable, porque una vez salido el producto de la puerta de Murplag, el Murplag pierde toda competencia. Ahí ya depende o de Agrocalidad para controlar de dónde viene el ganado, o de ARSA para hacer cumplir las normas sanitarias. Ya no es cuestión de... O sea, el Murplag no puede poner esas multas, ni decomisar. Que es un problema recurrente en las ordenanzas. Totalmente. Últimamente hemos hablado en algunas ocasiones sobre una ordenanza que controla el nivel de ruido en la ciudad. Tiene cosas muy buenas en cuanto a lo concepto, pero una inaplicabilidad total que deja a quien dirige este tema en el municipio de Cuenca, el control de las condiciones ambientales en la ciudad, sin autoridad alguna para hacer respetar la ordenanza. Es una de las ordenanzas que se está revisando y actualizando justamente en el municipio de Cuenca. ¿Ha habido alguna iniciativa para actualizar, para reformar esta ordenanza? En el año 2015 se hizo una solicitud de reforma a la ordenanza. No se cumplió. En el año 2016 debía entrar en el Consejo Cantonal. Pero ustedes saben cómo son las órdenes del día en los consejos cantonales y ponen lo que les corresponde, ¿no? Se solicitó que se renueve la ordenanza al presentar el plan operativo, ¿no es cierto? El 2015 se hizo, debería entrar el 2016. No, el Consejo Cantonal jamás trató esto. Yo le digo... No aprobó la comisión de mesas. Posiblemente, o no pusieron en el orden del día. Y yo le digo que es incompleta, porque ahí, por ejemplo, falta el sellaje ganado porcino en planta, falta el valor de los cálculos biliares y de la bilis, que son productos que se venden muy caro para uso humano de cosméticos, etcétera, etcétera, y que estaba en manos, escúchame bien, estaba en manos del comité de trabajadores, a beneficio de ellos. Cuando llegó la ley que era prohibido que los trabajadores puedan tener beneficios aparte de los sueldos, se les quitó esa facilidad. Hemos visto, por otra parte, doctor Sánchez, fotografías realmente aterradoras para cualquier persona común, más para técnicos que puedan conocer de normas sanitarias, de los riesgos del mal manejo de productos alimenticios, de lo que se da en estos camales. Aquí está exhibiendo el doctor Sánchez, si lo eleva un poquito más, allí puede fijarse en la pantalla. Estas son fotografías. Quizás puedan observar cómo manejaban en fundas de plástico en el suelo, ¿cierto?
los productos cárnicos, así se mandaba al mercado, ¿no? Miren, en las condiciones higiénicas que se trataba, ¿no? Y mire, por ejemplo, aquí pesando en una báscula la carne junto a un carro, en un garaje, ¿no? En un garaje, junto a un carro, y ahí está la báscula, y ahí está el producto que se producía en los camales. Y así van al mercado. Y así van al mercado. Vehículos que no son parte de una cadena de frío. Y en muchos mercados que además se exhibe abiertamente, sujeto al ataque de insectos, de moscas, todo, sin refrigeración el producto. Y esto alimenta muchos con cáncer. Exacto. Y esto quiere que se selle, según incluso la Contraloría, quiere que se selle en los mercados. Pero no solamente es la contaminación de la carne, incluso tan grave, es gravísima la contaminación de la carne, porque puede haber la cistercosis, como decía usted, y por eso se prohibió en México, en Loja, el expendio de la carne cruda, sin que pase por el mercado, ¿no? Es la contaminación de los ríos, porque todos los desechos de sangre y todo son mandados a las alcantarillas y luego a los materia ríos. Orgánica Entonces, muchas veces que acaba con el río Yanuncay es una mancha roja, ¿no? Entonces, pero ya no es solamente, como ya sabían que las autoridades sabían, ahora yo creo que los de Agrocalidad tienen que irse a Sustag, tienen que irse atrás de Turi, ¿no? A todas esas partes. Zona de soldados es otra de la que se ha reportado camales clandestinos, donde están fusionando camales clandestinos y son mucho más grandes. ¿Qué actitud deberían tomar las autoridades competentes, autoridades municipales, autoridades del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud? Yo creo que, primero, a ver, el municipio de Cuenca debería reformar, actualizar la ordenanza municipal de Murplag. 2, debería propender a construir el nuevo camal municipal, que para eso ya está. Entre paréntesis, 12 años. ¿En qué estado de situación se encuentra? Se compró ese terreno entonces de muchísimo dinero, me parece que unos $700,000. Hubo alguna polémica por su ubicación, estaba aguas arriba del río Tarqui, y esto iba a significar contaminación, por lo menos eso ha sucedido y sucede con el río Machángara. Pero en todo caso, ese proyecto quedó allí. Recordamos haber dialogado en varias ocasiones con el gerente de turno de Murplag, que hablaba de que se estaba ya licitando equipos, etcétera, etcétera, pero entendemos que el proyecto ha sido abandonado. No, sí, realmente está abandonado. La falta de criterio técnico del gerente de ese entonces, y tengo que decirlo muy claramente, no sé si puedo decir los nombres. Por supuesto. Ingeniero Marín, que era un ingeniero comercial, hizo... Teodoro Marín, que fue gerente de Murplag. Fue el actor intelectual, hablemos, de esta ordenanza. Fue el que pidió que se apruebe esta ordenanza tan incompleta, tan inaplicable. Un gerente comercial tan patas arriba, estos delicados temas. Luego hizo una prescripción de dominio de un terreno que era una quebrada. Se acerca un poquito más al micrófono. Se llama Atugloma realmente. ¿No? Atugloma. Atugloma. Se hizo los estudios con Acotecnic para algún concejal que dijo que los estudios se habían hecho una empresa española. No, Acotecnic es una empresa cuencana. Ellos hicieron y la actualización en mi época de los estudios para tratar de conseguir un financiamiento fue la empresa pública de la Universidad de Cuenca, ¿no? Traxa, de la que hablaba el concejal que cierta vez le hicieron una entrevista, es una empresa pública española que quiso construir el camal municipal, pero que no tenía las condiciones técnicas totales para poder, porque ellos son constructores, más no productores de maquinaria, y posiblemente el 80% del costo del camal municipal es maquinaria. También hablaba de montos. Antes realmente el monto del camal se hablaba entre 18 a 20 millones de dólares. Ahora se puede conseguir camales para 400 bovinos o más y para 200 porcinos. Tecnología moderna, tecnología china, sobre todo,
que en como menos casi de todo 5 ha o 6 roto el millones, mercado sí, con productos de muy buena calidad, con plantas de buena totalmente calidad. automatizado en 5 o 6 millones. O sea, que el camal completamente Tema que cerrado. debería asumirlo en esto el máximo 10. municipio Sí, y hacerlo en forma no. urgente. Algo que no hemos hablado, más allá de generalidades, pero es muy importante su experiencia, doctor Sánchez, en su calidad de exdecano de la Facultad de Veterinaria, en su correlación con otras entidades de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Medicina. ¿Qué dimensión tiene esta amenaza de los camales clandestinos y el mal manejo de los productos alimenticios, particularmente la carne de cerdo, con respecto a la salud pública? Es muy grave, es muy grave. Dentro de esto, como usted mencionó, una serie de enfermedades zoonóticas, la más grave de todas estas es la cistercosis o triquinosis. Esto, los médicos que son especialistas en enfermedades zootécnicas, ¿no? Realmente darían más importancia, pero realmente como veterinario sí puedo decir que es muy, muy grave la falta de control de esto. Y no solamente es de esos camales, aunque le parezca mentira, porque ha pululado en Cuenca, sobre todo, los camales de aves, que también están trabajando bajo las mismas condiciones de los camales informales, las aves en el suelo, botadas, ¿no es cierto?, o metidas en tanques de agua, que el agua es negra, y para mandarles al mercado posiblemente les pasa por un chorro de agua limpia y les defundan o les mandan en canecas. Ustedes han visto camionetas con pollos faenados que vienen en tachos recibiendo sol, y el ave la carne de ave también es muy, muy propensa, sobre todo a la salmonela, Gustavo. ¿Recuerda usted, doctor Sánchez, quién es el concejal que esté presidiendo la comisión? No sé exactamente su nombre, pero que controla estos temas sanitarios en el municipio de Cuenca. No, yo no tengo entendido, pero creo que... Tendrá que ver allí la Comisión de Gestión Ambiental también. Bueno, tiene que ver la Comisión de Gestión Ambiental, tiene que ver el concejal que esté en esa área, pero también tiene que ver el concejal que está en el directorio de MURPLAG, ¿no es cierto? Y leerse todo el expediente del control. Ahora, falta solamente las ganas de hacer, porque medios, sin endeudarse, Gustavo, sin endeudarse, medios hay suficientes para construir el camal, medios hay suficientes, ¿no es cierto? O por lo menos para construir un 60-80%, que el resto quedaría un poco de... ¿Por qué razón hablo de esto? Porque el camal es dueño de un predio de 40.000 metros cuadrados cerca al parque industrial. Y lo que menos existe este rato en Cuenca o en el Azuay es suelo industrial, o por lo menos para bodegas de uso industrial. Digamos que capital no le falta, le sobra. No, porque vendiendo esos 40.000 metros, que no se haga política por esos 40.000 metros, ojo, son propiedad de MURPLAG, no son propiedad municipal. O sea, no se puede destinar para otro fin, ni tampoco van por supuesto, a pagarle a precio catastral, hablemos, ¿no?, a MURPLAG para poder hacer algún equipamiento de orden político. Bien, una situación realmente preocupante, lamentable, pero en todo caso digno de aplaudir que en esta ocasión hayan actuado las autoridades y que lo hayan hecho también, publicitando lo que se ha hecho, porque es necesario que los ciudadanos conozcan. Es lamentable que restricciones en la ley ecuatoriana no permitan, por ejemplo, que el trabajo de ARCSA sea debidamente publicitado. Quizá la mayor sanción para productores que no cumplen con la normativa es el que el público, el que los consumidores conozcan. Aquí conocemos de decenas de acciones de ARCSA o de Agrocalidad que no incluyen allí la denuncia de los actores, tiene que seguirse el debido proceso. Un problema que existe y que es muy delicado, que contrasta mucho con lo que se hace en otros países, en donde este castigo moral viene primero, antes que la sanción, que además, como hemos analizado en esta ordenanza del año 2002, es absolutamente insuficiente, no guarda relación con el tamaño de la amenaza a la salud pública. Le dejamos a doctor Sánchez en un mensaje final para las autoridades y para los consumidores. Muchas gracias, realmente, y felicito a ARCSA por lo que está haciendo en los restaurantes. Realmente, como usted dice, deberían publicitar para saber a dónde no debemos ir a comer. Así es. Y sobre todo,
no abrir nuevamente Exactamente, estos locales, sobre todo los que cometen faltas graves y que no evidencian ningún grado de profesionalismo. Igual, ¿qué decir de los camales? Correcto. Esperemos que este camal se lo cierre, pero de forma definitiva. Le felicito al doctor Ochoa, que es el director de Agrocalidad, por lo menos comenzó con uno, pero todavía tiene muchísimos más, ¿no? Si nosotros sabemos que por la avenida Loja hay unas salidas por las calles laterales perfectamente por atrás, ubicada camiones, y denunciada por los ciudadanos. Ayer nomás veía yo un camión de porcinos que entraba de la provincia del Oro, ¿no? Y no iba a Emburplag, definitivamente no iba a Emburplag. Bien. ¿No? Esperemos que esto caiga en terreno fértil y aceleradamente el Consejo Municipal ponga nuevamente a consideración esta ordenanza que regula el funcionamiento del camal municipal y otra normativa que tiene que ver con producción, distribución de productos alimenticios, productos cárnicos, en particular en la ciudad de Cuenca. Gracias por su presencia, doctor Sánchez. Muchas gracias, también Gustavo. Declaraciones del doctor Romeo Sánchez Molina, él fue decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cuenca. Son las 9:09 .